Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Buenas noches, bienvenidos al Economista TV, soy Alejandro Radonjic y vamos a tener un programa excelente por delante. Me acompaña, como siempre, Denise Schmois. Buenas noches, hoy tenemos como invitado de la noche a Víctor Valle, presidente de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y también CEO de Piper AI. Así es. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Un gustazo. Bueno, Víctor, acaban de hacer el encuentro anual de ACDE y allí, entre otras consignas, invitan a los empresarios a animarse a competir con el mundo, ¿no? A salir, jugar, vender, exportar. Pero más allá de esta vocación globalista y de salir a vender, es cierto que cuando una empresa sale a vender, no sale solo la empresa, sino el país, porque una empresa está inserta en un país, en una economía con impuestos, regulaciones y demás. Más allá entonces de esta vocación y de este llamado que hacen a los empresarios cristianos y a todos los empresarios, ¿falta más desde el punto de vista del gobierno en abrir mercados, facilitar las cosas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Dijiste algo como de esta vocación globalista, es una vocación muy patriota, ¿no? De hacer que el mundo sea nuestra góndola, ¿no? Uh-huh. Y creo que después de muchos años, Argentina, que siempre estuvimos muy lejos del mundo y en ese sentido de nuevos competitivos por la distancia, hoy en día estamos más cerca que nunca por la tecnología y lo que Argentina tiene para ofrecer. Entonces me parece que requiere un cambio de mentalidad. Las reglas con las que compite el mundo no son aquellas con las cuales estamos habituados nosotros a competir acá en Argentina. Y eso llevó a que muchas empresas históricamente hayan generado un montón de defensas, fosos como en la época medieval, los castillos que lo hacías para defenderte. Y el mundo nuevo requiere otras destrezas, y sobre todo mucho coraje y ganas de competir. Como bien decís, no solamente es el lado de las empresas que tienen la obligación de buscar la competitividad, buscar ser productivas, trabajar mucho en ese sentido, estar siempre en la vanguardia de la tecnología en sus respectivos negocios, con empleos dignos, con buenos salarios y gente capacitada. Eso es lo que le corresponde a las empresas, pagando sus impuestos. Pero también del lado del gobierno, yo creo que por un lado es cobrando la menor cantidad de impuestos posibles para que el país sea viable, ¿no? Y después generando unas condiciones, sobre todo de previsibilidad. Y sobre todo se trata también de no exportar impuestos y de no exportar costo argentino. Y en eso talento. Sí, también talento, pero totalmente. Pero después también me parece que el gobierno, desde el punto de vista de sus embajadas, puede también transformarlas en oficinas comerciales para que abran mercados para los argentinos, básicamente. Víctor, en el encuentro hablaste de poner a la persona en el centro, al humano en el centro. ¿Podemos hacer un doble clic en ese concepto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entienden ustedes? Sí, bueno, venimos ya de un par de siglos con lo que implicó, ya parece viejo, pero tiene solamente 200 años, que fue la revolución industrial, donde a poco fue permeando en la sociedad y en todo lo que hacemos, que es quizás el paradigma productivista, ¿no? Donde lo que la sociedad maximiza o valora es aquello que es eficiente, aquello que es productivo, valora a la persona en cuanto homo faber, como dice Joseph Piper, digamos, es el hombre en cuanto a su capacidad de producir y no en cuanto a su ser, ¿no? Y la realidad es que a mí nos gusta ver en ACDE desde otro punto de vista, que es las empresas, si son necesarias, la ganancia es un incentivo necesario y muy lícito para poder ordenar recursos y el empresario tiene el deber de ser eficiente, digamos. Pero no hay que perder de vista que para qué hacemos lo que hacemos, que es justamente el fin último de una empresa, que es el bien común, ¿no? En ese sentido, para hablar del bien común, esa es una forma de poner a la persona en el centro, el cliente o usuario en el centro,
con foco en el bien común y después también que las empresas son comunidades de vida. Entonces, nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo, bueno, ahora quizás después de la pandemia no tanto físicamente, pero en nuestra mente el trabajo ocupa mucho tiempo y somos comunidades de vida. Es mucho más que producir bienes y servicios, es mucho más que ser transaccional. Y en ese sentido me parece que gestionar esta comunidad de vida para que las personas puedan elevarse en el trabajo y puedan realmente alcanzar su potencial humano, de eso se trata, poner a la persona en el centro, ¿no? Retomo una cuestión que dijiste hace solo unos minutos de la importancia del empleos dignos y buenos salarios. Sí. Dijiste. Sí. Quería preguntarte, teniendo en cuenta, bueno, conocimos hace muy poco tiempo, el nuevo dato del desempleo es 7,8%, pero si nos metemos en el mundo del empleo, crece más en los empleos, las modalidades de empleo más precarias que el empleo de calidad. ¿Es una preocupación para vos? Yo creo que mi preocupación es ir en el sentido correcto. Después el camino va a ser arduo y va a llevar un tiempo. Lo importante es que hoy Argentina tiene lo que el mundo necesita. Necesita talento y necesita recursos naturales. Y eso lo tenemos. Entonces, por primera vez creo que en muchos años estamos bien posicionados para lo que el mundo necesita. Obviamente, un cambio de modelo económico no es fácil, requiere el esfuerzo de un montón de personas, trabajadores, empresarios, gobierno, y va a haber sectores ganadores y sectores perdedores, ¿no? Me parece que la cuestión de los salarios en Argentina tiene mucho que ver con que somos un país muy poco productivo. O sea, nuestra productividad promedio por hora trabajada es bajísima comparado mismo con nuestros vecinos. Entonces, a medida que el país pueda ser más productivo, o sea, producir más por hora hombre trabajada, van a subir los salarios. Pero para eso tiene que haber inversión. Si no hay inversión, es muy difícil que el salario suba. Así que lo primero es fomentar la inversión para que después los empleados puedan ser más productivos y a su vez cobrar más plata. ¿Y qué injerencia consideras que puede tener en las modalidades de empleo que tenemos hoy la reforma laboral aprobada hace tan solo unos meses en el Congreso? Creo que, sobre todo, lo más importante para mí, lo que más rescato es que genera previsibilidad, sobre todo para la pyme, ¿no? Por acá las empresas le tienen miedo a contratar justamente porque uno quiere a los empleados, pero después también terminan siendo una contingencia para las empresas. Me parece que en ese sentido la reforma laboral dio un paso más en ese sentido. Me parece que va a facilitar que se cree más empleo, en el sentido, sobre todo, más previsibilidad. Y me muevo algo, como decía antes Alejandro, también algo que rescataste en el evento anual, que decías que el superávit fiscal es necesario, pero es un punto de partida y que hace falta más diálogo y más consenso. ¿Crees que este gobierno fue bueno en cuestiones económicas, sobre todo en ordenar las cuentas, la macroeconomía, pero le falta esa pata más dialoguista? Creo que no se puede hacer todo junto. Me parece que venimos de una situación muy crítica, no de ahora, de muchas décadas. Y bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Me parece que lo importante es que las fundamentales de cómo Argentina está parado están en el sentido correcto. Es ordenarnos con respecto a esa oportunidad. Y después ir acomodando los velones a medida que avanza, digamos, como dicho en casero, ¿no? A medida que avanza el carro. Me parece que podría haber más diálogo, claramente. Sí, me parece que podría haber más diálogo. Y me gustaría ver más diálogo. Lo que pasa es que para hablar se necesitan también dos partes, ¿no? Hay que ver si ese gobierno por una parte y también a quienes se consideran del otro lado. Yo creo que hay un solo lado que es el lado de los argentinos. Eso es lo que me gustaría ver, ¿no? Que haya un solo lado que es el lado de la patria, ¿no? Víctor, bueno, por tu pasado en Google y por tu presente en Piper y por la preponderancia que tiene la inteligencia artificial en todos los debates hoy que hay en cualquier mesa de los argentinos, bueno, hay una preocupación en la IA, más allá de las oportunidades que abre, hay una encíclica magnífica, Humanitas, del Papa, acerca de la IA. Vemos que quizás en algunos jóvenes hay cierta preocupación por el impacto de la IA en los empleos, porque puede llegar a generar menos empleo a futuro para los jóvenes. ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Qué le decís a los jóvenes que quizás están viendo con cierta preocupación cómo avanza la IA y cómo puede llegar a automatizar tareas que antes hacían los humanos? Sí, creo que a mí me encantó esta encíclica, llegó un momento muy oportuno y me parece que habla de la relevancia que tiene la IA en el mundo y creo que hoy estamos como en la versión beta de la IA. Recién estamos empezando a poder ver lo que la IA es capaz de hacer, ¿no? Entonces me parece que llegó en un momento, como que no llegó tarde en ese sentido, ¿no? Es todo muy, muy incipiente. La IA tiene décadas, pero la IA generativa tiene algunos años y el poder expansivo que tiene es fenomenal. Entonces, estamos frente a un cambio de época, un cambio de paradigma, un cambio muy probable en la forma de trabajar. Yo creo que
Todos los trabajos se van a modificar, todos los trabajos se van a poder apalancar con IA. A mí me gusta pensar mucho en el concepto de la persona aumentada por IA. Entonces, en ese sentido, creo que la primera preocupación, si yo fuera joven, sería, bueno, ¿cómo me capacito para lograr que la IA sea mi garrocha y no mi, ¿cómo se llama? Mi muleta, digamos, claro. ¿No? Así que eso por un lado. Después, sobre el tema de si va a haber pérdida de trabajos o no, digamos, históricamente cada tecnología y cada ola tecnológica trajo su pérdida de empleo y también se han creado otros, ¿no? Así que yo conviví en mi primer trabajo con ascensoristas, ¿no? que hoy ya no existen, y así tanto podemos nombrar un montón de ejemplos en ese sentido. Y se han creado otros trabajos, así que me parece que es cuestión de tiempo. A mí lo que a mí me preocupa es la velocidad del cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar este cambio del modelo A al modelo B, donde se van a desaparecer trabajos, otros se van a crear? Esperamos que con esto se liberen recursos económicos y se cree más trabajo. Y después, ¿y cómo gestionamos esa transición, ¿no? Con el menor coste social posible? Sobre todo, tiene que haber una inversión muy fuerte en lo que es el reskilling de los trabajadores, en ayudarle a la gente en que adquieran nuevas capacidades y nuevas habilidades, que no son solamente capacidades técnicas, son también capacidades actitudinales. Porque vos hoy, frente a una máquina que ha avanzado en la escala de lo que produce y ahora tiene un output o una salida en lo que produce que demuestra tener ciertas aparentes habilidades cognitivas, bueno, son similares a las que hacen los humanos. Entonces, ¿cómo el ser humano se posiciona frente a esas habilidades cognitivas para hacer más que la máquina, ¿no? Y ahí es donde la actitud humana es lo que hace el diferencial. Y bueno, capacidades muy importantes para desarrollar en el día de hoy es el pensamiento crítico. Sobre todo porque el ser humano crea tecnologías que son cada vez más complejas de gobernar. Entonces, gobernar la IA me parece que tendría que ser una capacidad que enseñe cualquier carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? Y después también la curiosidad, la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo, el pensamiento expansivo, porque hoy, digamos, la IA te pone en tus manos tanto poder que bien gestionado uno puede hacer mucho con eso, ¿no? Pero hay que saber usarlo. Víctor, cuando escuchamos hablar de empresas de IA, Anthropic, OpenAI, Gemini, Google con Gemini, Alphabet, sí. Claro, vemos que está todo, son empresas americanas, en menor medida hay alguna empresa china. ¿Tiene Argentina algo para decir en este concierto? ¿Qué puede aportar? Algo más que tener data centers. ¿Qué crees que podemos aportar en esta carrera mundial de la IA? Yo creo que tiene mucho para aportar Argentina. Y no pensemos que podemos aportar quizás la creación de estos grandes modelos de lenguaje. En ese partido no podemos jugar. Es un partido que se juega en otros mercados, básicamente, como bien dijiste, China y Estados Unidos, ¿no? Así que ahí se va a ver quién es el que va a ganar. Y ahí hay varias empresas, pero requiere un capital de entrada muy, muy alto y ya tecnología que para Argentina es muy complicado de adquirir, y ya Europa te diría que está casi afuera. Está más Francia con Mistral, con su modelo de lenguaje y algún otro, pero generalmente ya Estados Unidos y China ya han preponderado. Pero en la siguiente, eso sería básicamente lo que es la creación y entrenamiento de modelos. Pero en la etapa siguiente, que es la inferencia de modelos y todo el nivel de aplicaciones, qué es lo que hacemos con esos modelos, ahí hay un juego que está muy abierto y donde Argentina puede proveer talento y también puede proveer herramientas concretas. Hablando de aplicar IA, ¿no? Cuando surgió la IA, ChatGPT, pienso en 2023, 2024, lo usaban los usuarios, los trabajadores, pero las empresas no tenían guidelines para cómo usarlas, ¿no? Ahora, estamos un poco más avanzados, igual dentro de los albores de lo que es la IA. ¿Cómo se están relacionando las empresas argentinas con la IA? Creo que todavía en forma incipiente. Mi impresión es que, digamos, tenés como algunos ejecutivos que están claramente con el sentido de urgencia, y otros que todavía piensan que es una moda, que es una cosa que va a pasar, pero claramente no es una moda. Creo que está la discusión en esta burbuja de la bolsa que hay, con las valuaciones astronómicas de Nvidia, Alphabet y todas las que están ahí, las grandes, las magníficas 7, como se las llama. Eso podría estar en duda. Yo no soy inversor bursátil y no te puedo dar una... Pero sí puedo decir que
podría haber gente que diga, bueno, está sobrevaluado y podría haber una corrección, quizás. Lo que no está sobrevaluado es el efecto de largo plazo y ya de corto que está teniendo la IA. Y en ese sentido, las empresas es como que de nuevo se están dando las cartas, porque una empresa en un mercado determinado pueden cambiar sus clientes, que pueden comprar de forma diferente, pueden cambiar sus proveedores, que pueden vender de forma diferente y le pueden estar competidores por todos lados. Y eso hoy está habilitado por la tecnología. Entonces creo que es imperativo que las empresas hoy estén mirando sus procesos para no realmente hacer más de lo mismo y más rápido, sino hacer las cosas de forma distinta y quizás crear empresas más eficientes, pero también con productos distintos para justamente tratar de protegerse y ganar en este nuevo contexto, ¿no? Pero el terreno está muy, muy movido y es cuestión de meses o un par de años para que realmente esto ya sea muy prevalente, con lo cual hay que prepararse. Bueno, ahora hacemos un corte y seguimos conversando con Víctor Valle. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Ya estamos de vuelta con Víctor Valle. Al principio en la presentación dijimos que eras CEO también de Piper AI, además de presidente de ACDE, así que te pregunto un poco qué hace Piper AI y por qué ese nombre. Bueno, nosotros en Piper lo que hacemos es ayudar a las empresas a adoptar IA con sentido estratégico y con la persona en el centro. Ese creo que es nuestro diferencial. Adoptar IA, más que un desafío de tecnología, es un desafío de cultura en las empresas. Es un cambio de forma de hacer las cosas, un cambio de actitud, y eso me parece lo que tenemos que contribuir. Y sobre todo, ayudar a empresarios a reimaginar sus negocios con una visión muy de futuro y preparar a la empresa para que sea a prueba de futuro, digamos, ¿no? Y el nombre tiene que ver con... A mí me gusta mucho la filosofía y hay un filósofo alemán llamado Joseph Piper, que él en sus libros habla mucho entre este diálogo entre humanidad y tecnología. Y entonces propone, digamos, tiene algunas ideas superadoras de cómo juntar las dos cosas, creo que es posible, y bueno, entonces eso es lo que queremos llevar adelante con Piper. Es un poco honrando también la memoria de Joseph Piper, el filósofo. Bueno, Víctor, imposible no hablar de Enrico Yo, ¿no? Sí. Contanos un poco, y a la audiencia sobre todo, que quizás no conoce su historia, quién fue Enrique Yo y cómo está el proceso de beatificación de Enrique Yo. Bueno, Enrique es un ejemplo enorme para mí en lo personal, desde que soy bastante chico. Fue un empresario argentino, nació en París porque estaban ahí su familia de viaje. Y fue marino de joven, después se casó, tuvo 8 hijos, no sé si 9, no me quiero equivocar. Muchos. Sí. Y después su familia era dueña de Rigoló, la cristalería que está en Berazategui. Entonces fue durante mucho tiempo gerente general de Rigoló. Y dejó una marca profunda y una huella imborrable en todos aquellos que trabajaron con él por la forma en que él gestionaba justamente la empresa con la persona en el centro. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo él decidía, que justamente te daban cuenta que él veía el sentido trascendente en la importancia que tiene la empresa en la sociedad y justamente en elevar a las personas que pasan por sus oficinas, digamos, o por sus fábricas, ¿no? Sí. Y bueno, era tan buena persona que mucha gente que lo rodeaba testimonió de eso o sobre eso. Entonces la Iglesia Católica decidió elevarlo a los altares y en breve, Dios quiere que sea en breve, lo van a beatificar
para que sea conocido en todo el mundo. Y son empresarios y son ejemplo para los empresarios, ¿no? Va a ser el primer empresario santo oficial, digamos, que es mucho, es un mensaje fuerte, que nos dice y nos interpela que se puede ser santo y se puede ser empresario, se puede ser rico y se puede ser empresario, ¿no? Entonces es un llamado y también una no excusa al tener un ejemplo tan fuerte para imitar. Y fue presidente de ACDE también, ¿no? Para Fue fundador y presidente de ACDE, sí, así que... Sí. Bueno, sigo en tema religioso, tampoco se puede evitar decir que se está barajando que el Papa venga este año a Argentina. Si Dios quiere, sí, muy probablemente. ¿Cómo interpelaría eso tanto a la sociedad, a la comunidad cristiana, como a la sociedad argentina en general? Sí, yo creo que la figura del Papa siempre ha sido un referente universal. Creo que le habla mucho más que a los católicos y a la gente que es religiosa. Y me parece que, yo espero que sea un momento de unión para todos, ¿no? Y sobre todo, más allá de lo lindo que va a ser la visita, es que lo escuchemos, ¿no? Que escuchemos bien las cosas que tiene para decirnos, ¿no? Y que fomente la unión entre todos nosotros. Eso es lo que yo espero. Bueno, Víctor, retomo Magnificat Humanitas, que es la encíclica de León XIV, de la cual estamos hablando hace un ratito. En cierta manera le habla a las empresas de tecnología de IA como la tuya y también como Anthropic, las grandes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que el Papa intenta bajar y qué crees vos, estando del lado de las empresas, qué capacidad de respuesta tienen las empresas para tener una IA que ponga al humano en el centro y lo mantenga ahí? Sí, yo creo que el Papa nos habla a todos en la encíclica, ¿no? Viste que hace un repaso bastante grande primero de la organización de la Iglesia, dedica unos cuantos párrafos a eso, que son bastante más generales, y después se mete de lleno en tecnología y en IA. Donde las empresas son obviamente jugadores muy relevantes porque son empresas tan grandes en su evaluación que son más grandes que el PIB de muchos países, ¿no? Entonces por eso es de la relevancia. Y es verdad que por la escala que tienen estas cosas hay quizás poca gente decidiendo sobre muchos millones de personas. Entonces en ese sentido también las empresas tienen, digamos, una responsabilidad muy grande. Pero básicamente después el Papa también dice en la encíclica que normalmente uno dice, digamos, una tecnología es neutral, un cuchillo es neutral, depende de cómo lo uses, va a ser, digamos, neutral. Pero esta tecnología tiene dos cosas que la hacen no neutral. Por un lado es que está creado por personas que tienen valores determinados y que pueden no coincidir con los valores de otros. Y después también que está puesta en manos de todos nosotros que tomamos decisiones, digamos, con esa tecnología. Entonces, me parece que se hace no neutral cuando pasa por la mano de los empresarios y de aquellos que lo usan, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la encíclica llega en un buen momento para darnos una guía. Y yo me quedo quizás con dos conceptos que menciona, que es como dos formas de hacerlo, ¿no? Primero, como se construyó él recurre a la historia bíblica de la Torre de Babel, donde se construyó una gran tecnología para llegar al cielo, con mucho orgullo de seres humanos de hace miles de años, y donde era tanta la pelea y el deseo de ganar por orgullo que se terminaron desconectando entre ellos y hasta terminaron hablando lenguas diferentes, un poco simbólicamente, ¿no? Y en ese sentido, justamente por eso, el Papa habla de desarmar a la IA, ¿no? Justamente salir de esta carrera por el ganador se lleva todo, y una carrera casi de índole armamentística, porque es verdad que hay temas geopolíticos. Acá está China y Estados Unidos compitiendo, no es menor, ¿no? Y por otro lado propone justamente cómo se construyó cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, ¿no? Que fue justamente de una forma colaborativa. Y en ese sentido me parece que digamos, las empresas hasta este momento se han estado autorregulando, pero tenés a China enfrente y bueno, y de a poco los gobiernos están tomando parte en este diálogo y también otras instituciones. Y es deseable justamente que este diálogo se profundice. Yo no sé si pasa por una hiperregulación, pero sí pasa por ponernos de acuerdo en dónde queremos que la IA vaya, ¿no? Justo te quería preguntar de eso, porque acá hace 10 días llegó la noticia de que Trump creo que prohibió uno de los modelos más audaces y avanzados de Claude, y te quería preguntar por el diálogo Estado-empresas de IA, ¿no? El Estado entiende lo que hacen las empresas se autorregulan, como decís vos. ¿Qué chance le ves a que sea un diálogo fructífero y no restrictivo, que permita que la tecnología avance, pero dentro de unos cauces más compartidos, digamos, o más consensuados? Creo que tiene que, o sea, digamos, estamos en un momento que se están limando asperezas, digamos, ¿no? En el sentido, o sea, como que los estados tienen que estar, por ejemplo, el tema de la justicia, tienen que estar a la altura de lo que es la tecnología. Hoy pasa que hay tanto conocimiento tan fuerte de las empresas y para ahí los estados no están preparados para gestionarlo, ¿no?
muchas veces no se trata de que las empresas no quieren dialogar, también de que los estados no están preparados para este diálogo. Así que me parece que la oportunidad está y me parece que el decreto de Trump lo que marca es el sentido de la urgencia que tiene, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o no, pero me parece que sí marca ciertos límites en los usos que estas tecnologías pueden tener y me parece bien que se limiten los riesgos o los usos concretamente malos, ¿no? En ese sentido creo que una mega regulación que prevea todos los riesgos, como pasó en Europa, que terminó pinchando la innovación y hoy no hay ningún producto que ha salido de Europa y es muy complicado implementar esto en Europa y les está generando una desventaja competitiva. Me parece que ese no es el camino, pero sí justamente regulaciones por sector y sobre todo sobre malos usos. Ya que nombramos a Trump y al Papa, una visita del Papa podría ser un mensaje también para el gobierno de Javier Milei. Sabemos muy alineado al Papa, muy alineado a Trump, que a su vez tuvo algún cruce con el Papa extraño, ¿no? Sí, no, yo creo que el Papa excede a Trump, excede a Milei y ojalá el encuentro sea entre el Papa y los argentinos. Víctor Valle, nos amigaste con la inteligencia artificial. Gracias por venir. Un placer, muchas gracias, Ale. Denis. Bueno, hasta el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.